nube. Entonces creo que ya estamos todos viendo ese ejercicio, ¿verdad? Ya conocemos lo que hemos visto la vez pasada. Es un movimiento parabólico, ¿verdad? Y que pudimos resolver, ¿verdad? Derivamos en la clase un poco rápido, pero también es algo que ya ustedes conocen, ¿verdad? De que llegamos a la expresión de x, ¿verdad? Es igual a x sub 0 más velocidad inicial en x por tiempo. Eso sería x, ¿verdad? Porque no hay aceleración. Y y en el tiempo es posición inicial de y, ¿verdad? Más velocidad inicial y por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y que esa es la cinemática, ¿verdad? Es mejor dicho, um, digamos, voy a hacer un gráfico un poco general, ¿verdad? Esta es mi referencia, ¿verdad? O en ese curso vamos a ver ahora en tema 3 de que en ese curso, a diferencia de lo que ustedes ven las físicas, que uno a veces en física ni sabe qué está haciendo, ¿verdad? Aplica fórmula, pero antes de cualquier fórmula existe una referencia de base. Se llama esto sistema de coordenadas, ¿verdad? Con la que yo estoy expresando el movimiento. Y este sistema de referencia es demasiado importante. Es lo más importante, si uno tiene bien puesto, los demás casi que es mecánico, ¿verdad? Sigue un procedimiento. Es muy importante porque muchos movimientos quizás inclusive no es lineal, ¿verdad? Puede ser curvo, inclusive cíclico, ¿verdad? Y hace que para interpretar hacia dónde va el movimiento y dónde está, hay que revisar el signo, ¿verdad? Y el signo me dice, o sea, la definición del signo está con base en la referencia que uno define inicialmente. Pues es que siempre en cualquier problema en cinemática, aunque quizás referencia no está importante en estática, ¿verdad? Estática nada más usted, lo que uno más hace es sumar fuerza, suma momento y usted pone positivo así, ¿verdad? Y ya. O sea, no tiene en realidad una referencia porque en estática lo que ven son fuerzas, ¿verdad? Solo al lado izquierdo. Pero en dinámica tenemos el lado derecho que es masa por aceleración y aceleración tiene que ver con movimiento y movimiento tiene que ver entonces con coordenadas, ¿verdad? Entonces tienen que haber coordenadas definitivamente y si no lo usa generalmente va a llevar a un error de signo, generalmente, ¿verdad? O interpretaciones erróneas de los términos. Esto es muy común. Entonces digamos, tengo referencia puesto en cualquier lado, entonces este sería el punto de partida, ¿verdad? ¿Y por qué es trayectoria parabólica? Por ejemplo, este sería x sub 0, ¿verdad? Y sub 0 es un punto de salida arbitrario y que si yo también puedo, ¿verdad? Correr a la referencia acá, ¿verdad? Si corro referencia para aquí, si lo ubico aquí, ¿verdad? Entonces tendría x sub 0 y sub 0 igual a 0, ¿verdad? Digamos, si fuera sistema prima, ¿verdad? Digamos prima, x prima, y prima, no tendría x sub 0 y sub 0, ¿verdad? Entonces, pero bueno, entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? No voy a poner esto aquí. Nada más lo voy a borrar. Y entonces, voy a asumir, ¿verdad? Asumir x sub 0 es y sub 0 es igual a 0, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Igual voy a ubicar referencia acá para el problema, x y y. Entonces el salto que da es así, ¿verdad? Bueno, voy a ponerlo en rojo. Ponerlo en rojo para que se vea bien el salto. Ajá, así. Entonces hemos dicho, ¿verdad? Que entonces después de un despeje, de un trabajo, llegamos a la ecuación que y, ¿verdad? Ahora no es función de tiempo. Esa es como la curva. Estos dos se llaman ecuaciones paramétricas, ¿verdad? De una curva dimensional. Y el parámetro es el t, ¿verdad? Es el tiempo. O sea, el parámetro tiene sentido físico. Pero en realidad son ecuaciones de una curva parabólica bidimensional parametrizada, ¿verdad? Con respecto a un parámetro que es el tiempo. Y ambos comparten
el mismo parámetro. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar después de ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, la vez pasada llegamos a que después de hacer un síntesis trabajo, llegamos a que y es igual a tangente de alfa por x, ¿verdad? Menos g por x al cuadrado, dividido entre 2, dividido entre v sub 0 por coseno al cuadrado de alfa. ¿Cierto o no? Creo que sí, ¿verdad? Porque es dividido entre, sustituyo tiempo, me queda vx al cuadrado, me falta aquí v sub 0 al cuadrado también, ¿verdad? Ok, un medio g por t, ajá, creo que estamos bien. Entonces, ahora sí, vean que esa ecuación comenté la vez pasada que es justamente la ecuación de movimiento parabólico, porque es función de y, ¿verdad? Y, x, y en función de x aquí y x al cuadrado, ¿verdad? El cuadrado. Por eso es que es una trayectoria parabólica, ¿verdad? Y aquí y en función de x. Ya no es y en función, ya no es x función de t y y en función de t. Aquí queda eliminado, digamos, el tiempo, ¿verdad? O sea, ya esta es una, digamos, esta se llama una expresión geométrica ya de la trayectoria, ¿verdad? Ya no depende del tiempo. Esta es como la trayectoria en función del tiempo, en una forma parametrizada x y y parametrizada respecto al tiempo. Aquí ya es una forma totalmente geométrica, ¿verdad? Que escribe como la forma de la trayectoria, ¿verdad? Que recorre y por eso se llama movimiento parabólico. Ahora sí, entonces vamos al ejercicio que dice que entonces va a saltar de A a B, pero ¿cuál sería el valor más pequeño de la velocidad inicial v sub 0, ¿verdad? Y el correspondiente valor de ángulo alfa, ¿verdad? Para que llegue al punto B. Ok, entonces solución es esto que ya resolví la vez pasada, ¿verdad? Y aquí, ¿cuál es, digamos, el razonamiento? ¿Qué hay que hacer? Digamos, me pregunta cuál es la velocidad mínima para llegar, ¿verdad? Uno puede pensar, bueno, ¿cuál será la mínima? Generalmente en física lo que ustedes han visto es para que llegue lo más largo posible, ¿verdad? Para lanzar un proyectil, el ángulo es 45 grados, ¿verdad? Pero aquí no está tirándose en un plano, ¿verdad? O sea, no es plano, sino que hay una cresta, ¿verdad? O sea, hay una cresta, hay un barranco aquí que debe pasar y el punto de llegada no está al mismo nivel, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo que entonces ver cuál es el ángulo que me permite llegar a B con la velocidad mínima, ¿verdad? Y vean que tengo dos incógnitas. Eso es también algo muy, muy importante. Uno, antes de analizar cualquier problema, ¿verdad? Hay que ver cuántas incógnitas tengo yo. Tengo V sub 0, me pregunta esto, y el valor de ángulo alfa asociado, ¿verdad? Dos incógnitas. Entonces, yo conozco la posición de llegada, que es, vean que yo puse referencia acá, ¿verdad? Entonces, posición de B, coordenada B sería 1.8 y Y sería menos 1.4, ¿verdad? Porque está por debajo. Para eso la importancia de coordenada, ¿verdad? Ubicar coordenada en una posición y después ubicar el punto próximo de acuerdo a la referencia. Esto es ser muy ordenado. Hay problemas más sencillos que uno puede hacerlo intuitivamente, o sea, digamos, hacerlo por puro, se llama intuición física, no es que sea incorrecta, de hecho es bueno esa intuición física, ¿verdad? El feeling que uno le llama, ¿verdad? Yo sé que por ahí anda, entonces con el feeling yo defino la flecha, defino la dirección, defino el signo y todo eso. Eso es válido para problemas sencillos. Cuando son problemas un poco más complicados, esa parte es muy engorrosa, ¿verdad? Eso feeling a veces más bien le puede fallar. Parecido a lo que no sé si comentó eso en estática, ¿verdad? Estático, lo que ustedes ven es un método racional, un método, digamos, que ya permite a uno trascender ese feeling, ¿verdad? Que es importante. O sea, es un feeling que nos permite dar el sentido físico a las cosas, pero que debe ser trascendido en un momento para poder llegar a problemas más complejos que quizás ya el feeling no sirve porque ni siquiera hemos visto ni hemos experimentado algo similar. Entonces, digamos, todas las ecuaciones, digamos, las leyes, digamos, de la estática dinámica,
lo que nos permite es trascender, ¿verdad? Por supuesto, las leyes surgen de ahí, de esas experiencias sencillas, pero que al crear esas leyes, ¿verdad? Esas ecuaciones, digamos, de estática dinámica, nos permite entonces analizar problemas mucho más complejos y más bien es a través de análisis, a través de esas leyes, de esas ecuaciones, que nos va construyendo, nos va formando un nuevo feeling, o sea, una nueva intuición física, que digo es que es bueno, pero ya adiestrada o, digamos, corregida, mejor dicho, con las ecuaciones matemáticas de las leyes físicas. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, tratemos de ser ordenados en este curso, porque si uno no es ordenado, les garantizo que comete errores. Eso ya tengo casi, tengo casi 10 años, creo, 9 años de dar el curso y de ahí eso es lo que pasa, ¿verdad? Que uno no quiere ser ordenado, entonces ya se enreda al final, ¿verdad? Uno solo, o no llega a nada. Entonces, aquí vean que yo llego a este punto, ¿verdad? Sería un dato de problema, el lugar que yo llego. Parto de cero y llego hasta acá y ambos puntos pertenecen a la parábola, ¿verdad? Que es esta ecuación, ¿verdad? Pertenece a ambos puntos a la parábola. Si sustituye x igual a 0 llego a 0 acá, x igual a 0 llego a 0 es igual a ambos lados, ¿verdad? Y si yo sustituyo 1.8 y menos 1.4 aquí, ¿verdad? En la ecuación, me sale una ecuación. Una ecuación con cuáles incógnitas, alfa y v sub 0. Pero tendría únicamente una ecuación, ¿verdad? Y no puedo volver a usar esas dos ecuaciones porque esta ecuación proviene de la unión de esas dos ecuaciones. Pero tengo dos incógnitas, me hace falta una. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar la segunda ecuación? ¿Qué dicen ustedes? Voy a... ¿Puedo llamar a alguien para preguntar? Vamos a ver, vamos a ver si se encuentra ahí. Tal vez Wesley, que usted está en mi primera, digamos, primera cámara, ¿verdad? Que digamos, primera persona que aparece en la lista. ¿Qué opina? Digamos que tengo dos incógnitas, ¿verdad? Tengo nada más una ecuación. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la otra ecuación para resolver, digamos, ángulo alfa y la velocidad inicial? Wesley, o no se llama Wesley. Wesley, ¿verdad? Wesley Loría, o no está ahí. No. Bueno, si no, Juan Palma, ¿se encuentra Juan? Sí, profe. ¿Qué piensa usted, qué recomienda usted hacer? ¿Me puede repetir pregunta por Pregunta. Sí, es que, digamos, es que tengo dos incógnitas que resolver, velocidad inicial y alfa, ¿verdad? Pero tengo esa única ecuación que relaciona alfa y también velocidad inicial. Más bien aquí los datos son x y y, ¿verdad? Tengo que llegar a este x de 1.8 y y de menos 1.4, ¿verdad? Pero ¿cuál sería alfa y velocidad inicial v sub 0? Entonces, tengo dos incógnitas. Esta sería una ecuación. ¿Cómo puedo conseguir otra ecuación para resolver estas dos incógnitas? ¿Dónde me puedo encontrar esa otra ecuación? en el gráfico ya sacó una, ¿verdad? Sí, de gráfico, bueno, de hecho solamente esta, porque esa es la ecuación que escribe la parábola, ¿verdad? Y de aquí, con los datos, digamos, el alcance, ¿verdad? Con la distancia, con el punto que llega, ahí tengo una ecuación, ¿verdad? ¿Cómo puedo sacar otra ecuación? Porque punto 0 y 0 es una ecuación trivial, ¿verdad? Me da 0 igual a 0, no me sirve. ¿Cómo puedo encontrar la otra ecuación? No, no sé si como
El vector velocidad, pienso que es un vector y tiene un ángulo. Sí, y ángulo también es incógnita, ¿verdad? Sí, que puede ser como tipo coordenadas polares, ¿no? Algo así. No sé si No, estoy perdido, mami. es que no hemos visto Profe, coordenadas y polares. usando alguna otra ocasión de cinemática, de movimiento parabólico o en caída libre, algo así, no. No, es que vean que esa ecuación en Y es caída libre, de hecho, ¿verdad? Y ese X es movimiento en X. Ya aquí esa caída, ya está, aquí esa caída libre, ¿verdad? Y en realidad como es un movimiento bidimensional, entonces mezcla caída libre, o sea que es ese movimiento vertical y también movimiento horizontal, ¿verdad? Vamos a ver, alguien escribió en el chat. Profe, Ajá. ¿y no se puede sacar ese ángulo por trigonometría? ¿De qué forma? Por trigonometría, ¿en qué forma? No sé, como apoyándose de las distancias. No sé si tengo suficientes datos para apoyarme en trigonometría y encontrar el ángulo. Ok, vamos a ver, si fuera trigonometría, los datos que yo tengo sería A, ¿verdad? A y B. Aquí puedo trazar una recta, ¿verdad? El problema es que, como ya sé que el movimiento es parabólico, entonces la persona, por más velocidad que salte, nunca va a viajar en línea recta. Bueno, y además, si quiere viajar en línea recta, casi que en línea recta, tienen que tener una velocidad inicial rapidísimo, casi que instantáneamente llega, ¿verdad? Para que sea una recta. Entonces, este ángulo de aquí, o sea, el problema es eso, que el movimiento es parabólico, no es recto. Entonces, y la incógnita también es ángulo inicial, o sea, ni siquiera conozco cuál es el ángulo inicial, ¿verdad? Entonces, con geometría de problema, yo Profe, solo, ahí yo solo estoy trabajando conozco, con velocidad, ¿cierto? Entonces, si yo, no hay alguna forma de derivar esa ecuación para trabajar con la aceleración, porque con aceleración. porque ahí en el problema no nos dan un dato que dice que se conoce la aceleración de la gravedad que sigue durante el salto. Ok, vean, pero ahí ya casi se acerca, ¿verdad? Todo eso es bueno, ¿verdad? Antes de continuar, me dijo Leonardo que es evaluar como un lugar, como condición y después despejar. De hecho, lo que dijo Leonardo de evaluar en un lugar, eso ya estaba haciendo. Estaba evaluando en ese punto que conozco, ¿verdad? Vean que conozco debe llegar a este punto. Entonces, evalúo esta ecuación parabólica con x igual a 1.8, y igual a menos 1.4, pero me queda una ecuación, vean que evalúe x y y, ¿verdad? El punto que debe llegar. Me queda una ecuación, esta ecuación que llegué se llama ecuación de cinemática, o sea, ya esta es la ecuación que me escribe el movimiento, es la ecuación de esta trayectoria, ¿verdad? Solo que tengo el punto de inicio que es 0, 0, punto final que es 1.8 menos 1.4. Si yo uso otra coordenada, ¿verdad? Ubico otro lugar y uso otra ecuación, uno quizás puede pensar eso, de hecho le va a dar ecuaciones redundantes, porque la trayectoria es la misma, ¿verdad? Entonces, si cambia coordenada, de hecho es redundante, después de un despeje llega a lo mismo, ¿verdad? O sea, son ecuaciones linealmente dependientes, nada más estoy trasladando de origen, lo que estoy añadiendo es un constante, que cuando sucede uno a otro después que llega a lo mismo, ¿verdad? Pero de hecho ya estoy evaluando en ese punto. Ese punto inicial lo evalúo, 0, 0, no me ayuda en nada, porque llegó a que 0 es igual a 0, ¿verdad? Eso es lógico. Pero lo que dijo ahora Jean Paul, ¿verdad? Parece importante porque una de las formas de obtener ecuaciones que me hace falta, a veces hay que referirse al texto, ¿verdad? O sea, las condiciones, muchas veces en el texto enunciado, esos son problemas, digamos, tipo problema cerrado, ¿verdad? Donde el enunciado le dice cuál es el problema. En vía real, a veces uno es el que debe poner esas condiciones, ¿verdad? O sea, en vía real, para resolver un problema abierto, uno más bien debe pensar cuáles condiciones tengo para ir cerrando el problema y que pueda despejar incógnitas, ¿verdad? Y aquí ya me dice que, vea, determine el valor más pequeño. Cuando ustedes leen el valor más pequeño, ¿a qué les suena el problema? Tal vez Jean Paul, que ahora usted dijo. Y al mínimo. Mínimo, ¿verdad? ¿Y cuál, cómo se llama el problema de encontrar mínimo?
Sería con vértice de la parábola, o eje simetría o vértice. Sí, pero vean que no estoy buscando el vértice de la parábola mínimo, más bien estoy minimizando velocidad inicial v sub 0. O sea, debo encontrar la velocidad mínima, ¿verdad? Y tal vez, si uno ve físicamente, ¿verdad? Voy a borrar un toque aquí para que vean. Voy a borrar también referencia. Vean, si yo pego un salto, si alfa fuera 90, piensen en eso, ¿verdad? Si alfa fuera 90, por más velocidad que pegue, nunca llega, ¿verdad? Y si usted inclina un poquitín, pega un salto con una velocidad grandísima, pero con un ángulo casi que 90, le tiene que saltar demasiado para poder llegar, pues una palabra demasiado alta, ¿verdad? Entonces uno sabe que si el ángulo es muy alto, tiene que tener velocidad muy alta, porque casi no avanza, ¿verdad? No tiene componente en X. Pero si yo tengo componente en X, o sea, si tengo únicamente, por ejemplo, si salto horizontalmente, ¿verdad? De ahí va cayendo rápidamente, ¿verdad? Y puede ser que si no tiene velocidad suficiente, va a caer al guindo. Entonces, ¿cuál velocidad para llegar? En cambio, si yo tengo un ángulo por ahí, ¿verdad? Que me permite esta distancia, ¿verdad? Ganar el tiempo para que pueda viajar en X, bien. Entonces, con una velocidad mínima podría llegar. Ese es como el razonamiento, ¿verdad? Ver cuáles trayectorias, o sea, de hecho, lo que está afectando. Vean que el cambio de v sub 0 de alfa lo que afecta es este término que es la constante que acompaña a la parábola y esta parte, ¿no? Esto. O sea, estoy afectando, digamos, y es igual a c1x menos c2x2. Lo que estoy afectando en realidad son estos dos parámetros de la parábola para que la parábola que tengan, digamos, mínimo v sub 0. Entonces, de hecho, de ahí está el problema, ahí está el problema, ¿verdad? De que yo tengo que encontrar el valor más mínimo, pero ¿cuál parámetro o cuál dato minimizo? V sub 0. ¿Respecto a quién? Alfa. Como ese ejemplo que expliqué, ¿verdad? Depende del alfa, tienen que dar una velocidad mucho mayor o mucho menor para llegar al punto B, que es un punto, el destino final que debo llegar, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico. Entonces, más bien, ahora aquí, Y y X son los datos. V sub 0 y alfa son los datos. Entonces, tengo que encontrar el V sub 0 mínimo, ¿verdad? Minimizar, mejor dicho, V sub 0 y encontrar cuál es el valor de alfa. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Entonces, este típico, ¿verdad? Que a veces vean el texto, le pide determinar el valor más pequeño, especialmente en ese curso, ¿verdad? Que muchas veces son funciones matemáticas, funciones, digamos, aquí es polinomial, ¿verdad? Entonces, implica un problema de optimización. En estática, también a veces le preguntan, ¿verdad? A veces se puede interpretar eso físicamente, no ocupa derivar, pero aquí al ser una función, vean que es v al cuadrado, cos alfa y tan alfa, aquí hay que derivar, ¿verdad? Este, para encontrar este valor mínimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar, ¿verdad? Entonces, no sé si me puede explicar o no. Básicamente es encontrar una ecuación más derivando. A derivar, puedo encontrar otra ecuación linealmente independiente, ¿verdad? Igual integrando, ¿verdad? Todo esto me permite encontrar otras ecuaciones sujeto a condición, ¿verdad? Que es un máximo, un mínimo. Entonces, esto implica, voy a despejar, ¿verdad? Entonces, voy a minimizar v sub 0, ¿ok? Entonces, despejar v sub 0. Entonces, v sub 0
bueno, aquí brinco pasos, ¿verdad? Pero bueno, mejor hago paso por paso para que no se enrede mucho. Entonces, digamos, sería gx al cuadrado 2v sub 0 al cuadrado cos cuadrado de alfa, pase ese para la derecha. Y esto queda aquí en su lugar y paso y a restar. Igual a tangente de alfa x menos y, ¿verdad? Tengo que despejar v sub 0. Entonces, ¿qué hago? Paso esto allá, ¿verdad? Arriba. Y esto lo paso para abajo, ¿verdad? Esta tangente alfa menos x lo paso para abajo y ese v lo paso para arriba. Ya listo, ¿verdad? Entonces, esto implica que v sub 0 al cuadrado, bueno, de una vez, ¿verdad? V sub 0 es igual a gx al cuadrado dividido entre 2 veces tangente de alfa por x menos y por coseno al cuadrado de x, raíz cuadrada. Ok, voy a abrir un poco, ¿verdad? Los cosenos y esto. Puedo pasar coseno a multiplicar adentro, ¿verdad? Multiplicar esto y multiplicar esto, ¿verdad? Entonces, voy a tener v sub 0 es igual a gx al cuadrado dividido entre 2 veces tangente alfa por cos de alfa queda 2 sin alfa cos alfa x menos coseno al cuadrado de alfa por y, ¿verdad? Y esto se puede simplificar un poco más mediante identidad trigonométrica. V sub 0 sería raíz cuadrada, voy a subir un poco para arriba, de, paso el 2 para adentro, ¿verdad? Si meto el 2 para adentro, queda 2 sen alfa cos alfa. Y eso es llamado sen de 2 alfa. Entonces me queda más fácil derivar, ¿verdad? Me queda gx al cuadrado. Y me queda sen 2 alfa por x menos 2 cos cuadrado de alfa y. ¿Todos de acuerdo? Sería la expresión de velocidad. Entonces, ahora para optimizar, ¿verdad? O sea, es un problema de optimización de máximos y mínimos, como ven ustedes en cálculo 1. Entonces, quiero encontrar velocidad máximo, ¿verdad? Bueno, perdón, mínimo. Tengo que derivar velocidad en función de ¿quién? De alfa. Porque x y y es dato, ¿verdad? X y y es dato de problema. O sea, tengo un punto que tengo que llegar, ¿verdad? Que es a esta coordenada que está acá. 1.8 menos 1.4, ¿verdad? Ok. Entonces, derivo, ¿verdad? En realidad, cuando uno quiere optimizar una función de raíz cuadrada, es igual que optimizar la función de v sub 0 al cuadrado. Ese es un truco que les puedo, digamos, pasar por lo siguiente. Digamos, si yo derivo, ¿verdad? Entonces, dv de alfa igual a 0, ¿verdad? O sea, voy a poner aquí, hallar v sub 0 mínimo, ¿verdad? Derivar v sub 0 respecto a alfa. Entonces, derivo, ¿verdad? Esto implica que tengo que derivar raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces. Aquí no voy a escribir, voy a poner paréntesis porque eso queda en denominador, ¿verdad? Ahora sí, derivo lo que está adentro. Lo que está adentro es gx, ¿verdad?
X al cuadrado. Recuerden, estoy derivando respecto a alfa. Alfa, ¿verdad? X y Y son constantes. Es un punto fijo que debo llegar, ¿verdad? Constante queda sin derivar. Vean que estoy derivando además un cociente, ¿verdad? Entonces queda sen 2 alfa por X menos 2 cos cuadrado de alfa por Y. Esto al cuadrado, ¿verdad? Y después ¿qué? Aquí donde interesa, ¿verdad? Aquí es arriba, derivada de un cociente es abajo a la cuadrado, ¿verdad? Que es algo a la menos 1, entonces queda menos 2 y derivo el que está adentro, ¿verdad? El menos el que está adentro, y recuerden estoy derivando respecto a alfa, entonces queda 2x, ¿verdad? Derivada de sen 2 alfa es 2 cos 2 alfa. ¿Todos de acuerdo? Derivada de sen 2 alfa es 2 veces cos 2 alfa. 2 veces cos 2 alfa por x. Y aquí menos, ¿verdad? Derivo 2y constante. Derivo cos al cuadrado. Queda 2 veces cos alfa. Derivada de coseno es menos sen alfa. Todo entre paréntesis e igual a 0. Vean que entonces en un problema de máximos y mínimos, y si no me interesa dónde es válido la función, porque esta derivada también me permite encontrar las asíntotas, ¿verdad? Verticales, que están dados, ¿verdad? Por cuando se define. Y para encontrar asíntotas verticales son estos de abajo, que me definen, ¿verdad? Dónde es que, en cuál punto, en cuál alfa me va a ocurrir esas asíntotas verticales. Los límites, digamos, de validez de la función. Pero la parte que me da, digamos, donde está el máximo y mínimo, donde se iguala a 0, es esta parte, ¿verdad? Por eso es que vean que de nada sirve poner velocidad como raíz cuadrada, porque la primera derivada de afuera de raíz cuadrada ni me interesa, porque la derivada va para abajo, ¿verdad? Y después derivo adentro. Y derivo adentro, que es esta parte que está adentro. Entonces yo puedo, digamos, para minimizar v sub 0, si bien yo puedo de una vez minimizar este de abajo y nada más, ¿verdad? O sea, minimizo esto, paso esto como al cuadrado, minimizo esto y ya, ¿verdad? Entonces vean que al fin y al cabo lo que importa es derivada de abajo, ¿verdad? Que está arriba. Entonces ahora sí. Entonces implica que, entonces derivo esto, ¿verdad? Queda, entonces me queda 2x negativo, ¿verdad? Cos 2 alfa menos menos más, más, pero queda un menos, ¿verdad? Bueno, de hecho vean, como es igual a 0, todo esto se va, ¿verdad? Esto se va, también este se va y el menos 1 tampoco importa. Entonces voy a quitar este menos, ¿verdad? Y aquí menos menos queda más y queda aquí 4. Bueno, perdón, aquí voy a hacer otro truco, ¿verdad? Porque yo veo que vean que aquí aparece 2 cos alfa, sen alfa, ¿verdad? Eso de nuevo es sen 2 alfa. Entonces, queda 2y sen 2 alfa igual a 0. ¿Ok? Entonces, ya puedo despejar. Entonces, me queda igual a que es 2x entre 2y, ¿verdad? Hay un menos x entre y. Paso y a dividir. Me queda, paso cos a dividir otro lado. Queda entonces sen
2 alfa cos 2 alfa, y eso justamente es tangente de 2 alfa. Es igual a menos x entre y. Ahora sí, entonces, ¿quién es x? X es, déjenme ver, x es 1.8 y y es menos 1.4, ¿verdad? Okay, entonces, ahora sí, ya yo encuentro el mínimo, ¿verdad? El mínimo. Entonces, esto implica que alfa, bueno, 2 alfa es igual a tangente menos 1 de menos 1.8 entre menos 1.4, ¿verdad? Si no me equivoco es así. Entonces calculemos con la calculadora 1.8 entre 1.4, el menos se va. Y pongo shift tangente. Vean que 2 alfa es un 52.13 grados. Entonces alfa es esto entre 2. Es 26,06 grados, ¿verdad? Vean que no es 45 porque no es un lugar, digamos, a la misma altura donde se está llegando. ¿De acuerdo? 1.8 menos 1.4. ¿Y cuál es la velocidad inicial? Entonces ya tengo la función, ahí está, la función de velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial, ¿verdad? Voy a escribir nuevamente aquí. Velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial mínimo, ¿verdad? Sería de raíz cuadrada, ¿verdad? Recuerdo que arriba es, vamos a ver. Ok, vamos a reducir un poco el zoom. Es gx al cuadrado. Gx al cuadrado dividido entre... bueno, mejor con datos de una vez, ¿verdad? Entonces es 9.81 por x es 1.8 al cuadrado dividido entre sen 2, bueno, 2 por alfa es 52.13, donde una vez 52.13 por 1.8, ¿verdad? Menos 2 veces coseno al cuadrado de 26.06 por menos 1.4. Vamos a ver, hay alguien que escriba en chat, a ver. Derivar función de velocidad con respecto a ángulo, se asegura que el ángulo que está encontrando es el que da la menor velocidad inicial. De hecho, no. Bueno, una forma de verificarlo es rápidamente, ¿verdad? Sí, para no hacer mucha elegancia matemática. Usted evalúa, ahora hagamos eso. Yo calculo primero ese valor y después vemos, ¿verdad? Una forma muy rápida, digamos, para no perder tiempo, práctica es, ok, yo ahora evalúo, ¿verdad? Ese es según lo que, o sea, uno deriva, no sabe si es máximo o mínimo. Probemos, a ver. Entonces, calculemos. 52.13 seno por 1.8 menos 2 veces por 26.06 coseno al cuadrado por 1.4 negativo inverso por 9.81 por 1.8 al cuadrado. Me da que es 2.94 unidad metro por segundo, ¿verdad? Porque las unidades son metros segundo cuadrado, metro, ¿verdad? Vamos a ver, evaluemos el ángulo, digamos, un ángulo mayor, digamos, si alfa 1 fuera 27,
2 alfa 1 sería 54. Vamos a ver, ¿verdad? 54 sen por 1.8 menos 2 veces por 27 coseno al cuadrado por 1.4 negativo. Inverso por 9.81 por 1.8 al cuadrado. Raíz cuadrada. Vean que este me da, bueno, este me da 2.939. Parecido, ¿verdad? Un poquillo menor. Y si yo uso un alfa, digamos, un poco menor, alfa 2 igual a, digamos, 25, ¿verdad? 2 alfa 2 es 50, un poquito menor, ¿verdad? Entonces, 50 sen por 1.8 menos 2 por 25 coseno al cuadrado por 1.4 negativo por 9.81 por 1.8 al cuadrado. MA igual, esto me da 2.939. Ya, da un poco menor. Entonces, vean que aunque no es tan sensible, ¿verdad? O sea, con un poco de variación de ángulo no varía mucho la velocidad mínima con que tengan que lanzarse, ¿verdad? Entonces, con esto queda verificado de que efectivamente es un máximo, ¿verdad? Es un máximo. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí hay preguntas. Perdón. Vean que yo estoy totalmente al revés. Es que ahora verifiqué. Y yo dije que raro, me dio menor, sí, es que da menor. Vean que nadie me dijo nada, ¿verdad? Vean que es que esto lo redondeé, ¿verdad? En realidad es con todos los decimales para que me crean, ¿verdad? Es 52.13 sen por 1.8 menos 2 por 26.06 coseno al cuadrado por 1.4 negativo, inverso por 9.81 por 1.8 al cuadrado, raíz cuadrada. Esto me da 2.93867. Esto da 939 y algo más, 2939 y algo más, ¿verdad? Entonces vean que efectivamente ese es un mínimo, ¿verdad? Ahora uno dice, y da 294 más bien da más grande que esos dos, ¿verdad? En realidad es porque ya redondeé, ¿verdad? Pues está verificando que si efectivamente es un mínimo, sí es un mínimo, ¿verdad? ¿Ok?